El silencio denso de una biblioteca de investigación en Nueva Orleans se interrumpe solo por el roce casi imperceptible de un papel. Allí, un genealogista extrae una hoja frágil de una vieja carpeta. Es una licencia de matrimonio firmada en el año 1887, amarillenta, agrietada a lo largo de los pliegues, con más de 130 años de antigüedad. En la línea que indaga sobre el lugar de nacimiento del novio, alguien escribió una sola palabra con tinta descolorida. Esa palabra es Haití. El nombre del contrayente era Joseph Martínez, y el hombre que sostiene esa página quebradiza acaba de comprender que está mirando el registro del abuelo de un papa. Días después de que el humo blanco se elevara sobre el Vaticano, el mundo entero se formulaba la misma pregunta. ¿Quién es el Papa León XIV, el primer pontífice nacido en los Estados Unidos? ¿De dónde proviene un hombre así? La atención pública se concentraba en los mismos lugares de siempre. Sus años como misionero en Perú, sus votos como agustiniano, su infancia en el South Side de Chicago. Sin embargo, un investigador decidió buscar donde nadie más pensó en mirar. Lo que halló no fue una simple nota al pie en la biografía papal, sino una reescritura silenciosa del origen del primer pontífice estadounidense, revelando que el hombre calificado por los titulares como el Papa americano lleva en su sangre una historia que cruzó un océano, atravesó la línea del color y permaneció enterrada tan profundamente que incluso los propios hermanos del Papa León XIV apenas sabían de su existencia. El artífice del hallazgo es Yari Honora, un genealogista profesional de la colección histórica de Nueva Orleans, uno de los grandes archivos del sur de los Estados Unidos. Mientras los reporteros seguían el rastro de Chicago y Perú, Honora, conocedor de las antiguas familias de Nueva Orleans, recordó que la madre del Papa llevaba el apellido Martínez, un nombre entretejido en los registros criollos de la ciudad. Siguiendo esa corazonada, se sumergió en los viejos documentos de Luisiana, licencias matrimoniales, hojas de censos y libros de bautismo que las familias criollas habían llenado a mano generación tras generación. Al rastrear el apellido Martínez hacia atrás en el tiempo, página por página, el rastro no se detuvo en Chicago, ni siquiera en los Estados Unidos, sino que cruzó el océano hacia una isla del Caribe. El abuelo del pontífice, Joseph Norval Martínez, nació alrededor del año 1864. En su licencia de matrimonio y en un censo estadounidense tomado décadas después, el lugar de nacimiento consta claramente: Haití, específicamente su capital, Puerto Príncipe. La paradoja se instala en el núcleo de la investigación. El primer papa americano desciende directamente de un hombre nacido en la primera república negra libre en la historia del mundo. No obstante, la complejidad del caso radica en que los documentos oficiales no coinciden entre sí. En ciertas páginas, el lugar de nacimiento de Joseph Martínez es Haití. En otra, rellenada cuando era niño, se indica Luisiana. En el censo de 1910, un empleado anotó el apellido erróneamente como Martina, registrando el lugar de nacimiento en Santo Domingo y la nacionalidad como maltesa. Para un investigador común, esta maraña de contradicciones significaría un callejón sin salida, pero Honora sabía que en el viejo sur, la confusión en los papeles de una familia casi nunca es casual, sino un indicio de que existía una razón de peso para mantener la verdad en constante movimiento. Al profundizar en el análisis, emerge un documento clave, una lista de pasajeros del año 1866 que registra la entrada al puerto de Nueva Orleans de una familia Martínez procedente de Haití, compuesta por un padre y 3 hijos pequeños, definidos como personas libres de color. Este registro ilumina el contexto de la época. Antes de la Guerra Civil estadounidense, Nueva Orleans albergaba una de las mayores comunidades de personas libres de color del país, los criollos, francófonos, profundamente católicos y propietarios de sus propios espacios culturales y religiosos. Sin embargo, en la década previa al conflicto bélico, las leyes estatales comenzaron a endurecerse como un puño contra ellos, limitando su derecho a reunirse, viajar y subsistir, bajo la amenaza latente de ser reducidos nuevamente a la esclavitud. Ante el asedio legal, la familia tomó la determinación de desarraigarse y buscar seguridad en Haití, una nación surgida en 1804 de la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana. Bajo la presidencia de Fabre Geffrard, el gobierno haitiano enviaba reclutadores a los Estados Unidos, ofreciendo tierras, dignidad y ciudadanía plena a las familias negras. Los Martínez se unieron a los miles que navegaron hacia el sur en busca de esa promesa de suelo libre. Y fue precisamente en ese entorno donde Joseph, el abuelo del Papa, respiró por primera vez antes de que la familia decidiera emprender el retorno definitivo a Nueva Orleans. A su regreso, Joseph creció en el séptimo distrito, el corazón histórico de los criollos de color en Nueva Orleans, un entorno de casas escopeta y fuerte arraigo católico. Los registros muestran que trabajó primero como empleado de oficina y luego como tabaquero. En el año 1887, contrajo matrimonio con Louise Baquier, hija de un zapatero cuyas raíces familiares se remontaban a la época colonial de Luisiana, en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la calle Annette.
La pareja construyó allí su vida y crió a sus hijos bajo la identidad oficial de criollos de color. Sin embargo, el quiebre definitivo de la narrativa familiar no ocurrió en el Caribe ni en Nueva Orleans, sino en el trayecto hacia el norte del país. Entre los años 1910 y 1912, Joseph y Louise empacaron sus pertenencias y se trasladaron a Chicago. Es en este punto de la cronología donde los registros oficiales sufren una mutación radical. Mientras que en Luisiana la familia aparecía sistemáticamente marcada con las letras B de negro o M de mulato, en el censo de Chicago los mismos nombres y los mismos lazos de sangre son catalogados bajo un término completamente distinto: blancos. La familia había cruzado la frontera invisible del color en un proceso que los historiadores denominan el paso. En una ciudad distante, la tez lo suficientemente clara les permitió asumir una nueva identidad legal y social, accediendo a empleos estables, viviendas dignas y educación sin el hostigamiento del racismo sistémico. La decisión implicaba un costo devastador: borrar el pasado, silenciar los nombres antiguos, omitir las iglesias del séptimo distrito y sepultar el origen haitiano del abuelo. En este nuevo escenario de supervivencia y secreto absoluto, nace en Chicago en el año 1912 una niña llamada Mildred Martínez. Ella crecería bajo la identidad blanca, ajena por completo a las travesías oceánicas de sus antepasados y a la línea racial que sus padres habían vulnerado para protegerla. Sin embargo, aunque el diseño social de su nueva vida borró las fechas y los lugares, hubo un elemento que la transición no pudo extirpar: la fe católica persistente de las antiguas familias criollas. Mildred creció para convertirse en bibliotecaria y catequista, transmitiendo esa misma devoción a sus 3 hijos tras casarse con Louis Prevost. El menor de esos hijos, nacido en el año 1955, sería Robert, el niño que décadas más tarde asumiría el nombre de León XIV. 3 generaciones de silencio sistemático habían cumplido su propósito, al punto de que el propio hermano del pontífice confirmaría posteriormente la veracidad de los hallazgos de Honora, admitiendo que las raíces eran reales, pero que jamás se mencionaron en el seno familiar. La revelación de este expediente plantea una encrucijada conceptual profunda. El hombre que hoy viste la sotana blanca en el balcón de San Pedro es el resultado de un linaje que debió fragmentar su propia memoria para garantizar la existencia de sus descendientes. La investigación ha expuesto los documentos, pero queda abierta la gran interrogante sobre el costo real de ese pacto de silencio. ¿Cómo se concilia la construcción de la máxima autoridad de una institución global con una identidad familiar que, para sobrevivir, tuvo que desaparecer por completo ante los ojos del mundo? El peso del silencio se asentó en las calles frías de Chicago, lejos del sol del séptimo distrito de Nueva Orleans. Al cruzar esa frontera invisible, la familia Martínez ingresó en una realidad duplicada, donde los registros oficiales del sistema comenzaron a certificar una ficción legal. En los archivos del censo en el norte, los nombres de Joseph y Louis permanecían idénticos, pero el casillero destinado a la raza había sido modificado de forma drástica. El sistema burocrático, rígido y ciego a los matices del pasado, los catalogó como blancos, asimilándolos a una estructura que les otorgaba inmunidad frente a la segregación diaria, pero que a cambio exigía la aniquilación absoluta de su memoria familiar. En ese entorno de simulación protectora nació Mildred Martínez en el año 1912. Su infancia transcurrió en un hogar donde el pasado era una zona prohibida. Los espacios cotidianos de Chicago, las escuelas y las calles del vecindario se construyeron sobre la ausencia deliberada de todo lo que sus padres habían dejado atrás. La discrepancia entre el informe oficial del censo y la realidad de la sangre se convirtió en una norma invisible. Mildred creció sin arrodillarse jamás en las iglesias de madera del séptimo distrito, sin escuchar los acentos franceses de los artesanos criollos, y sin sospechar que su propio padre portaba en sus documentos la palabra Haití como lugar de origen. La resistencia del entorno no se manifestaba mediante agresiones directas, sino a través de la vigilancia constante que imponía el temor a ser descubiertos. Cada interacción social, cada trámite institucional, exigía mantener la fachada sin fisuras. Una sola palabra descuidada, una mención a los abuelos zapateros de Luisiana o al viaje transatlántico de 1866, habría bastado para derrumbar la seguridad económica y social que la familia había pagado a un precio tan alto. Esta presión psicológica moldeó el carácter de Mildred, quien transformó ese silencio no en una negación de sí misma, sino en una devoción interna, profunda y obstinada. Al convertirse en adulta, bibliotecaria y catequista, encauzó la herencia invisible de sus antepasados a través del único canal que el traslado no pudo destruir: la fe católica. Transmitió a sus 3 hijos, incluido el joven Robert,
una religiosidad estricta y silenciosa en su hogar del South Side de Chicago, operando como un puente ciego entre dos mundos. Décadas más tarde, cuando el humo blanco anunció la elección de León XIV, la estructura del Vaticano y los medios internacionales presentaron al mundo el perfil oficial del primer papa estadounidense. La narrativa institucional funcionaba a la perfección: un origen limpio en el corazón de Illinois, estudios tradicionales y una trayectoria impecable. Pero cuando las investigaciones en los archivos de Nueva Orleans expusieron la fragilidad de este relato, el choque con la realidad fue inmediato. Los propios hermanos del pontífice se enfrentaron a una verdad que desafiaba todo lo que creían saber sobre su identidad. Al ser confrontados con las copias de los censos y las licencias matrimoniales agrietadas, la primera reacción no fue la familiaridad, sino el desconcierto ante una historia que nunca se había debatido en la mesa del comedor. El sistema familiar, entrenado durante generaciones para no preguntar, opuso una resistencia silenciosa ante la irrupción de este pasado sepultado, confirmando la efectividad del sacrificio de Mildred. El contraste entre la pomposidad oficial del sistema eclesiástico y el origen oculto de su pastor principal expone la fractura de un diseño social que intentó encasillar la existencia humana en clasificaciones burocráticas estrictas, sin sospechar que la fe de un linaje proscrito terminaría gobernando la institución desde el trono de San Pedro. La verdad desenterrada obligó a los descendientes directos a mirar las viejas fotografías bajo una luz completamente distinta, buscando en las facciones de Mildred los rasgos de un abuelo caribeño que el papeleo del norte había intentado disolver. Este enfrentamiento íntimo con la historia no revelada puso de manifiesto que las estructuras oficiales del Estado pueden alterar un documento, modificar un censo e imponer una categoría legal, pero son incapaces de contener las corrientes subterráneas de la identidad que viajan de madre a hijo de forma oculta. El conflicto ya no pertenecía al pasado histórico del siglo XIX, sino al presente inmediato de una familia que descubría que su posición en el mundo se sostenía sobre el sacrificio del anonimato y la renuncia voluntaria a sus raíces más profundas. La filtración de los documentos hallados en los archivos de Luisiana desató una onda de choque implacable dentro de los engranajes del sistema. Cuando los periódicos y los investigadores comenzaron a esparcir el nombre de Joseph Norval Martínez y su origen en Puerto Príncipe, la pulcra fachada biográfica construida en torno al Papa León XIV se agrietó a la vista del mundo. Las consecuencias a gran escala no se hicieron esperar. El relato oficial de la primera potencia católica del hemisferio, que celebraba el ascenso de un hijo del ordenado y tradicional South Side de Chicago, se vio confrontado de golpe con la compleja realidad de un linaje de color que cruzó fronteras para escapar de la opresión. La irrupción de esta verdad histórica descolocó a las estructuras que gestionaban la imagen pública de la Iglesia, forzándolas a reaccionar ante una narrativa que ya no controlaban. De inmediato surgieron las líneas de resistencia institucional. Hubo intentos sutiles pero sistemáticos por parte de ciertos sectores y cronistas oficiales por diluir el peso del hallazgo, tratando de catalogar los documentos de Nueva Orleans como anomalías burocráticas o errores sin trascendencia en el árbol genealógico. Se pretendía desviar la atención de regreso a los años del pontífice como misionero agustiniano en Perú o a su labor pastoral en Illinois, sugiriendo que las confusas anotaciones de los censos antiguos, que oscilaban entre Haití, Santo Domingo y Malta, eran meras fallas de secretarios cansados y no el testimonio de una estrategia de supervivencia familiar. La resistencia externa buscaba suavizar el impacto político y social de reconocer que el líder de más de 1.000 millones de católicos descendía directamente de aquellos criollos que debieron ocultar su color y su identidad para que sus hijos tuvieran un futuro. Sin embargo, frente a los intentos de silenciar la situación, la firmeza de los hechos documentados por Harry Honora permaneció inamovible. Las licencias matrimoniales de 1887 en la iglesia de la calle Annette, los registros de embarque de 1866 y las variaciones explícitas del censo de Chicago en 1910 eran pruebas demasiado sólidas para ser borradas por la diplomacia o el desdén institucional. La postura de la verdad histórica se sostuvo en la inmutabilidad del papel brittle extraído de las carpetas. En las calles del séptimo distrito de Nueva Orleans, la resistencia del sistema chocó de frente con las lágrimas y la memoria de una comunidad que entendió el hallazgo como una restitución largamente esperada. Mientras las oficinas centrales intentaban mantener el control de la biografía papal, en los vecindarios históricos, los fieles repetían el nombre de Joseph Martínez en las bancas de las parroquias sobrevivientes. La tensión psicológica alcanzó su punto álgido en el contraste entre el silencio burocrático de las esferas oficiales y el clamor de una comunidad marginada que reclamaba al pontífice como carne de su carne y sangre de su sangre.
El choque conceptual se volvió insostenible. El sistema no podía seguir sosteniendo la imagen de un papa puramente anglosajón del norte, sin admitir la presencia de la semilla criolla plantada generaciones atrás por artesanos y zapateros libres de color. La atención se concentró en la figura del propio Robert Prevost, ahora León XIV, quien en medio del protocolo vaticano y la presión internacional, se encontraba en el umbral de dar un paso público decisivo. La existencia de los documentos ya no era un secreto de archivo, sino una realidad insoslayable que redefinía el significado mismo del título de Papa americano. La estructura eclesiástica aguardaba con expectación contenida el momento en que el pontífice tuviera que confrontar formalmente ante el mundo el legado de la fe que su madre, Mildred, le había transmitido en silencio, una fe que sobrevivió intacta al exilio, al océano y a la línea de color, y que ahora presionaba por salir a la luz desde el centro mismo del escenario global. La confrontación entre el diseño rígido del sistema y la memoria latente de la sangre alcanzó su punto de ruptura definitivo bajo el cielo del Vaticano. La Plaza de San Pedro, habituada a los discursos medidos y a la solemnidad diplomática de la jerarquía eclesiástica, se convirtió en el escenario donde las reglas del juego biográfico cambiaron de manera irreversible. El momento cumbre no requirió de una ruptura violenta con el protocolo, sino de la simple y deliberada aceptación de lo que los folios descoloridos de Luisiana ya habían dictaminado. Cuando el Papa León XIV, el antiguo niño del South Side de Chicago, se presentó ante la multitud, el peso de las generaciones que callaron para proteger su existencia pareció condensarse en la atmósfera del espacio. La densidad psicológica de la escena se manifestó en el control absoluto de los silencios. Ante miles de almas y las cámaras de la prensa global, cada pausa del pontífice adquirió una gravedad inédita, transformando el aire denso de la plaza en un espacio de revelación pura. Las palabras que confirmaron la investigación de los archivos no solo validaron el trabajo genealógico de Yari Honora, sino que resonaron como un eco directo que viajó desde las antiguas iglesias del séptimo distrito de Nueva Orleans hasta los confines de Roma. La reacción de los presentes, desde los altos prelados habituados a las biografías pulcras hasta los corresponsales internacionales, fue unánime en su asombro contenido. El relato del primer papa estadounidense dejaba de ser la crónica previsible de una asimilación perfecta en el norte de los Estados Unidos, para transformarse en la epopeya de una familia de color que desafió al océano y a las leyes humanas para preservar su dignidad. Este acto despojó al sistema de sus máscaras más arraigadas. La burocracia que durante décadas clasificó a los seres humanos mediante letras estrictas en los censos, encasillando la identidad entre el blanco, el negro y el mulato, según las conveniencias del poder, quedó expuesta en su defecto fundamental. El discurso papal devolvió el valor supremo a la experiencia humana viva, demostrando que la fe de los artesanos criollos y los zapateros de la calle Annette no se había diluido en los registros falsificados de Chicago, sino que se había mantenido como una fuerza subterránea e indestructible. A kilómetros de distancia, en los barrios históricos de Nueva Orleans, en las barberías, en los porches y en los bancos de las parroquias que resistieron al tiempo y a las demoliciones, los rostros se inundaron de lágrimas al escuchar la admisión implícita de su propia historia. El estigma de la invisibilidad impuesto a los criollos de color fue arrancado de golpe. Al asumir plenamente sus raíces, el pontífice demostró que la providencia no traza caminos rectos ni cómodos, sino que edifica a sus pastores a través del sufrimiento, el desarraigo y el sacrificio silencioso de madres como Mildred, quienes enterraron su propia herencia como una semilla en la tierra para que sus hijos pudieran simplemente caminar libres. La proclamación pública operó como un veredicto definitivo. La fachada oficial del sistema eclesiástico y la narrativa política tradicional tuvieron que ceder ante la irrupción de la verdad histórica. El papa que el mundo aclamaba bajo el rótulo del Papa americano se revelaba de forma oficial e irreversible como el hijo de los navegantes de Haití, el descendiente de la Primera República Libre y el heredero legítimo de una comunidad que se negó a dejarse borrar por los decretos del mundo, consolidando el triunfo de la memoria viva sobre el olvido institucional. La onda expansiva de aquella revelación no se disipó con el eco de los aplausos en la Plaza de San Pedro. A largo plazo, el sistema eclesiástico y la conciencia histórica de los Estados Unidos experimentaron una transformación irreversible. Las líneas de fractura que antes se intentaron ocultar mediante censos alterados y narrativas biográficas asépticas se convirtieron en un nuevo mapa de identidad para millones de personas que, al igual que la familia Martínez, habían guardado secretos durante generaciones en nombre de la supervivencia. La resonancia fue profunda. Las jerarquías que durante décadas habían sostenido la imagen de un papado distante y desvinculado de las luchas raciales, se vieron obligadas a reconocer que el tejido de su autoridad estaba intrínsecamente ligado a la historia de los oprimidos, los migrantes y aquellos que fueron forzados a cruzar océanos en busca de la libertad.
Los efectos prácticos a nivel local fueron palpables en las calles de Nueva Orleans y Chicago. En el séptimo distrito, la memoria de los antiguos criollos de color dejó de estar en los márgenes de los libros para ocupar el centro del orgullo comunitario. Las iglesias que habían sobrevivido a las demoliciones y a los huracanes se convirtieron en lugares de peregrinación, no solo para los fieles, sino para genealogistas y ciudadanos comunes que buscaban en los archivos parroquiales la confirmación de su propio linaje oculto. La realidad para los descendientes de familias como los Martínez cambió de forma radical. El estigma de la supresión de la identidad dio paso a la reivindicación de un pasado heroico. Aquellos que alguna vez se vieron forzados a silenciar la existencia de un abuelo haitiano para evitar la discriminación, comenzaron a hablar con una franqueza nueva, restaurando la dignidad de sus antepasados ante las nuevas generaciones. El sistema, por su parte, tuvo que aceptar que la biografía de su líder no era una pieza estática en una vitrina, sino un proceso dinámico de fe y coraje. La investigación de Yari Honora no fue simplemente el hallazgo de un apellido perdido en una carpeta de biblioteca, se convirtió en una herramienta de justicia histórica que devolvió a una familia el derecho a su propio relato. La vida del Papa León XIV, bajo la luz de esta nueva realidad, demostró que la santidad y la autoridad no emanan de estructuras inmaculadas, sino que se forjan en el fragor de la historia cotidiana, entre el humo de las fábricas de cigarros del séptimo distrito y las silenciosas lecciones de catecismo en las salas de estar de Chicago. La historia llega a su conclusión no con una respuesta definitiva a las preguntas del sistema, sino con un reconocimiento de la fidelidad humana en medio del anonimato. La figura de Mildred Martínez, que protegió a su hijo sin revelar la profundidad del abismo que la familia había superado, emerge ahora como la verdadera arquitecta de esta trayectoria. Ella, al igual que los que la precedieron cruzando el mar hacia el suelo libre de Haití, cumplió el papel más silencioso pero necesario, el de guardiana de una herencia que no estaba destinada para su propia gloria, sino para la de alguien que nunca pudieron imaginar. La historia humana personal, con sus sacrificios indecibles y su tenaz negativa a desaparecer ante los dictados de una ley injusta, ha prevalecido finalmente sobre la frialdad de los registros burocráticos. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una fe que, cual semilla enterrada profundamente en la tierra, encontró finalmente el camino hacia la superficie después de un siglo de oscuridad. El hombre que ahora sostiene el cayado de pastor no es solo un producto de las instituciones de Roma o de la geografía de Chicago. Es el resultado de un largo peregrinaje de coraje que comenzó en el momento en que un antepasado decidió que, por encima de todo, su familia debía ser libre. La serenidad de este final no reside en el triunfo